¿Qué tal? Video tutorial número 5 del curso en el que empezamos a diseñar los recursos layout de nuestra aplicación Material. Y lo primero es crear un layout principal. Se trata de un Relative Layout y tiene dos views hijo, un Recycler View y un Floating Action Button. Si pasamos a modo texto, podemos ver el contenido de este archivo layout. Aquí podemos ver el Recycler View en el que definimos el atributo Scroll Bars y configuramos su valor a vertical, lo que permite a la lista hacer scroll verticalmente. Y a continuación tenemos el Floating Action Button. Lo configuramos para posicionarlo en la esquina inferior derecha de la aplicación y al atributo Android Elevation le damos un valor de 6 dp, de modo que parezca que el botón está flotando sobre el layout. Y le vamos a dar un valor de Fab Transition o el que quieras, pero es, como ves, el atributo Transition Name es el que vamos a tener que utilizar posteriormente para implementar la Activity Transition. Esto es lo fundamental del layout principal. Esta aplicación va a hacer uso de la clase AppCompat_Activity, que es la que soporta las APIs Material Activity. Se encuentran dentro de la librería de soporte AppCompat-V7. Así que en lugar de extender a la clase Activity, aquí nuestra clase Sample Material Activity, lo que extiende es a AppCompat_Activity. Y de momento nos interesa centrarnos en su método onCreate, en donde para empezar configuramos el Content View al layout que acabamos de crear hace un momento y que carga en el array Names Array e Initial Colors con el contenido de texto y colores que indicamos. Y el método initCars, que será el encargado de inicializar las tarjetas con los nombres y colores que veremos más adelante. Y en el resto del código de onCreate lo que hacemos es crear un adaptador y va a ser el que reciba la lista de tarjetas, seguido por configurar el adaptador a el Recycler View. Como ya hemos visto en la estructura, el elemento clave para la aplicación es la tarjeta, y para poder trabajar con una tarjeta fácilmente vamos a tener que crear un Data Object. Será el encargado de encapsular la información para cada una de las tarjetas. Ese Data Object Car lo tenemos en el archivo car.java, en el que, como puedes ver, cada car tiene tres variables, una ID, name y color resource, y donde el resto lo que incluimos son los métodos getter y setter para poder acceder a sus valores. Este Data Object lo usamos dentro de Sample Material Activity. Aquí tenemos el método initCars. La declaración del método que, como veíamos, llamamos dentro del método onCreate. Método que lo que hace es ejecutar 50 iteraciones y crea 50 tarjetas, cada una de ellas con un ID, un nombre y un color. Y añade cada una de estas tarjetas a la variable cardList, que está definida como una ArrayListCard. Aquí es donde estamos utilizando el objeto carJava que creamos hace un momento. Con esto ya tenemos el conjunto de datos que queremos mostrar. Ahora tenemos que enlazar esos datos al Recycler View, de modo que los datos estén disponibles para el layout. Para hacerlo usamos la clase Recycler View Adapter que hemos implementado dentro del archivo Sample Material Adapter. Esta clase Sample Material Adapter tiene un atributo para contener la lista de tarjetas en una variable de nombre cardsList. Y cuenta con distintos métodos sobrescritos de esta clase. Observa en detalle estos métodos que te permiten introducirte en esta clase, que es clave para trabajar con Material Design. Por ejemplo, el método getItemCount, que lo que hace es devolvernos el tamaño de la cardsList. El método
item ID, que nos devuelve la ID de una tarjeta particular, el método onCreateViewHolder, que es el que rellena el layout CardViewHolder, o el método onBindViewHolder, todos ellos, como decíamos, sobrescritos de la clase, por tanto los que vas a tener que utilizar siempre que estés trabajando con Material. Lo que hace en este caso este método es enlazar el conjunto de datos a las views que se encuentran en el layout CardViewHolder. Este layout puedes verlo en el archivo cardviewholder.xml. Este archivo incluye un widget CardView y dentro de él incluimos un TextView para mostrar la inicial del nombre y un S-Button que utilizaremos para poder borrar una tarjeta y otro TextView para mostrar el nombre. Si vamos al código, podemos ver que la CardView tiene definidos dos atributos. El primero de ellos, clickable, que está configurado a true, y el segundo, que es Android Foreground, que tiene el valor que aquí puedes ver. Son los atributos que nos van a permitir que la CardView esté vigilando a los eventos de clic que tengan lugar. Lo que necesitamos ahora es un contenedor para poder encapsular la información contenida en cada CardView. Será lo que hagamos en el próximo video tutorial.